Nuestra próxima ponencia es muy interesante, se llama Hablemos de Epilepsia. Tenemos presente a la doctora Mónica Elisa Ureña Guerrero, licenciada en Biología, maestra en Ciencias Biológicas, doctora en Ciencias Biomédicas orientadas en Neurociencias, todos obtenidos por la Universidad de Guadalajara. Máster en Neurociencias por la Universidad Internacional de Andalucía. Actualmente es profesor investigador titular C, responsable del Laboratorio de Biología de la Neurotransmisión del Departamento de Biología Celular y Molecular de CUCBA y es miembro del Sistema Internacional de Investigadores. Cuenta con más de 25 publicaciones internacionales indizadas sobre excitotoxicidad, susceptibilidad convulsiva, neurotransmisión GABAérgica, remodelación vascular cerebral y epilepsia, con cerca de 400 citaciones. Además, es impulsora de diferentes eventos de divulgación científica, entre los que destacan las celebraciones anuales del Brain Awareness Week desde 2007, a través de la Universidad de Guadalajara. Un fuerte aplauso. Bien, buenos días a todos. Muchas gracias por la extensa presentación. Bueno, ya les platicaron que soy licenciada en Biología, egresada de la Universidad de Guadalajara, específicamente de la generación 19, que lleva por nombre Juan Luis Cifuentes Lemus. Egresé por ahí del 93, en octubre del 93, así que mi generación está cumpliendo pues 30 años ya de haber egresado, ¿no? Sin embargo, mi vida en la parte de la epilepsia y la neurobiología en particular inició muy temprano en la carrera. Entonces puedo decir que tengo 33 años haciendo cosas sobre sistema nervioso y neurobiología. En la Facultad de Ciencias Biológicas, que ya les han estado contando acerca de ella, pues cuando inició había pocos laboratorios de investigación. Sin embargo, una huella significativa fue justamente la investigación biomédica en el sistema nervioso y en especial en epilepsia. ¿De dónde viene esa influencia? La influencia viene primero de la importancia que tiene la epilepsia como problema de salud pública, pero también históricamente de la gran cantidad de científicos españoles que tuvieron que emigrar a América cuando Franco pues puso las cosas difíciles para todos los investigadores en España, ¿no? Y ellos evidentemente tenían una influencia muy fuerte del grupo de Cajal y de los estudios en epilepsia, se trasladaron a México, tuvieron esa influencia muy fuerte en el desarrollo de la investigación en epilepsia en la Ciudad de México inicialmente, y después una pequeña gema de esos grupos de investigación llegó al occidente de Guadalajara hace ya casi 40 años con el Centro de Investigación Biomédica de Occidente. Y particularmente con la presencia de investigadores como el doctor Alfredo Feria Velasco, que mucha de la gente que hacemos investigación en el sistema nervioso dentro de la Universidad de Guadalajara, pues lo conocemos o lo reconocemos como una influencia importante. Académicamente algunos dirán que es su hijo académico, su nieto académico y a lo mejor su bisnieto académico, ¿no? Anaís, por ejemplo, a lo mejor es su tataranieta. Entonces él ha sido una influencia muy fuerte y realmente su objeto de investigación era la epilepsia, con abordajes clásicos de la morfología y cómo cambiaba la estructura del sistema nervioso. En mi caso, pues yo podría decir que soy una nieta académica del doctor Alfredo Feria Velasco. En la Facultad de Ciencias, los hijos académicos del doctor Alfredo Feria Velasco llegaron al área de investigación y fundaron uno de los primeros 2 laboratorios de investigación en la Facultad de Ciencias, que fue el Laboratorio de Neuroquímica. ¿Sí? Cuando yo llegué, pues ya ese laboratorio ya tenía alrededor de 7 años, que fue cuando ingresé a la Facultad de Ciencias, y era una muy buena opción para tratar de hacer investigación. ¿Sí? Entonces nosotros somos producto, pues mucho de nuestra historia,
pero también de las circunstancias que se nos van presentando, las oportunidades que aprovechamos, las que desaprovechamos, lo que aprendemos de todas las personas con las que convivimos, ya que eso va a hacer que digamos, me quiero parecer a esta persona o no me quiero parecer a esta persona y quiero hacer otras cosas, ¿sí? Entonces, si me dan la siguiente diapositiva, ¿sí? O si me prestan... entonces, bueno, las circunstancias me llevaron a interesarme en la epilepsia porque además es una enfermedad común. Mi hermano, el más pequeño, tuvo epilepsia por un problema al nacimiento, y cuando yo llegué a la Facultad de Ciencias, a los laboratorios de investigación, y me acerqué y todo, y vi que había un grupo que investigaba epilepsia, pensé que eso me podía interesar. Quiero decirles que soy una persona afortunada porque yo identifiqué prácticamente a los 11 años que yo quería estudiar biología, ¿no? Cuando pasé de la primaria a la secundaria y por primera vez, en vez de ver ciencias naturales, me dieron una materia que era biología. Y me llevaron al laboratorio y un microscopio y ver protozoarios y ranas y bueno, todas esas prácticas que nos hacían hacer en el laboratorio de biología. Y fui afortunada, yo decidí en ese momento, dije, es que esto es lo que me gusta, ¿no? Me emocionó tanto esa primera experiencia en el laboratorio que yo dije, yo voy a estudiar biología. Al principio me dijeron, aquí no hay biología, te vas a tener que ir a la UNAM a lo mejor o a otro estado a estudiar. Sin embargo, a lo largo, de hecho, fíjense, fue tanta mi desilusión que el otro día me estaba acordando que yo ya dije, ay, pues yo ya para qué estudio la prepa, no voy a estudiar biología, mejor estudio una carrera rápido y me pongo a trabajar, ¿no? Afortunadamente, pues a veces los papás lo obligan a uno a pensar bien las cosas o a vivir ciertas experiencias, a exponerse a esas experiencias para luego cambiar nuestras decisiones. Y bueno, más de fuerzas que de ganas, hice la preparatoria, me gustó el ambiente, al principio era muy desordenada porque como que no le hallaba todavía el gusto, pero resulta que en la prepa en aquel tiempo había áreas biomédicas, ¿no? Pues otra vez para mí fue la maravilla volver a estar. Yo trabajé mucho con el microscopio, entonces yo estaba enamorada de las áreas. Y en Belénes, entonces nos mandaban a Belénes a conocer la comunidad, que es una experiencia que desgraciadamente muchos estudiantes ya no tienen, ¿sí? ¿Nos quejábamos mucho? Sí, porque entonces llegar a Belénes era toda una aventura. Solo había una ruta de autobús para llegar a Belénes. Se parece un poco a la historia del Cucba, ¿no? Cuando empezó. Solo había una ruta de autobús para llegar a Belénes del centro, de aquí de Pedroloza, hacia Belénes. Entonces eran unas filas, una peleadera, y además en Belénes cada día se reunían los alumnos de al menos 3 preparatorias diferentes, todos ahí, ¿no? Entonces era toda una aventura y ahí nos enseñaban parte de la historia de la Universidad de Guadalajara, métodos de aprendizaje. Y también nos mandaban a conocer las facultades, las escuelas, las carreras, y ahí descubrí que sí había biología, aquí en la UDG, ¿no? Aquí en Guadalajara, que iba a ser eso mucho más fácil estudiar biología aquí en Guadalajara que quererme ir a otro estado, porque además yo todavía en mi casa eran muy tradicionales y seguramente no me hubieran dejado. No lo sé. Ya esa experiencia pues no la viví porque estaba aquí en la UDG. En fin, entonces descubro que si hay biología, entro a biología, sigo con mi misma idea de hacer investigación biomédica, de trabajar con los microscopios, y como a todos los estudiantes nos pasa, cada semestre vamos pensando, a mí me gusta esta materia, sí voy a estudiar eso. El siguiente semestre, no, mejor esto, no, mejor lo otro, ¿no? Pero llegó la oportunidad. Había un programa de becas para incorporarse a la investigación temprana. Fui a ver los laboratorios de investigación. Cuando yo fui, ya no eran solo 2, había 4, ya se habían duplicado al menos.
Pero de cualquier forma, pues me interesó ese laboratorio de neuroquímica y ellos estaban enfocados en estudiar epilepsia. Y yo me tuve que aprender muchas cosas de la epilepsia, del sistema nervioso, de la farmacología, de la biología celular, de la biología molecular, del sistema nervioso. Y uno nunca termina de aprender, sigo aprendiendo, ¿no? Y bueno, a ver si sé manejar esto, sí. Si empezamos a hablar de la epilepsia, pues la epilepsia es en principio definida como un desorden neurológico. Sí, es de carácter crónico, quiere decir que se va a seguir presentando y va a seguir evolucionando, va a haber un proceso incluso de degeneración que va a hacer más complicado el control de este padecimiento. ¿Sí? Es uno de los desórdenes neurológicos de alta incidencia y prevalencia alrededor del mundo. Todos los países del mundo tienen como problema de salud prioritario la epilepsia. ¿Sí? Existe la estimación aproximada de que al menos 50 millones de personas en el mundo son epilépticos. ¿Sí? En la actualidad han ido estimando esta cifra, es una cifra, no es el registro real de los 50 millones de personas que tienen epilepsia, sino simple y sencillamente calculando las incidencias poblacionales en cada región, pues van estimando el valor. ¿Sí? Entonces, si ustedes buscan en el internet, puede ser que incluso encuentren actualmente que ya hay 70 millones. ¿Sí? El 80% de los casos de epilepsia están en países de bajo desarrollo, ¿sí? O de economías emergentes. Antes decíamos países del tercer mundo y México estaba en el tercer mundo. Luego nos cambiaron a país emergente, pero en muchos problemas seguimos estando en el mismo nivel de lo que antes era países del tercer mundo. ¿Sí? En el caso de la epilepsia, sí ha habido un desarrollo interno de la parte clínica, de la parte de investigación básica y de los abordajes que se hacen para esta enfermedad. La epilepsia se caracteriza por la aparición súbita, espontánea y repetitiva de las crisis. Esa es una definición clásica de cualquier libro, entre los cuales pueden encontrar uno de los libros clásicos escritos en español, que fue escrito justamente por el doctor Alfredo Feria Velasco, junto con el doctor Rubio. ¿Sí? Y esta es una definición entonces clásica. La epilepsia se caracteriza por la aparición súbita, espontánea y repentina de crisis, que pueden ser convulsivas o no convulsivas. Y entonces aquí viene una imagen que nos aclara a qué le llamamos epilepsia. Muchos de nosotros, por un desequilibrio iónico, por falta de azúcar, por no dormir, por tomar a lo mejor mucho Red Bull o sustancias que tienen mucha adrenalina, podemos llegar a convulsionar. Una caída, un golpe fuerte, particularmente cuando nos vamos completamente hacia atrás, nos puede hacer convulsionar. Una elevación de la temperatura corporal también nos puede hacer convulsionar. Pero se considera que si solo convulsionamos una vez, no va a pasar nada, no somos epilépticos todavía y habría que dar sí seguimiento para ver que no se vuelva a presentar. ¿Por qué? Porque la Liga Internacional contra la Epilepsia establece que si se presentan 2 crisis en un periodo de 24 horas, entonces ese paciente ya está dando una indicación de que tiene susceptibilidad para que se desarrolle y establezca la epilepsia. ¿Sí? Bien, las convulsiones, particularmente las convulsiones motoras que implican toda la economía corporal, o sea, todo nuestro cuerpo, son muy dramáticas. Yo no sé si a ustedes hayan tenido la experiencia de ver a alguien convulsionar, pero de verdad que sí, la primera vez que uno vive esa experiencia es algo muy dramático. Entonces, en la historia de la humanidad, la epilepsia es algo que ha acompañado a todos los humanos. ¿Por qué? Porque evolutivamente hay todas las especies de animales pueden convulsionar,
¿no? Nosotros tenemos modelos de estudio de epilepsia que usan moscas. Las moscas pueden convulsionar. Tenemos modelos de estudio de epilepsia de peces. Los peces pueden convulsionar, las serpientes pueden convulsionar y todos los mamíferos pueden convulsionar, ¿sí? Entonces, aunque la epilepsia se presenta en diferentes especies animales, es particularmente significativo verlo en los humanos y verlo como un signo de alteración de la salud que ha acompañado a la historia de la humanidad. Los antiguos griegos, por ejemplo, consideraban a la epilepsia como una enfermedad sobrenatural, ¿sí? Y porque para ellos era muy significativo, ¿no? Tenían estas ideas de que pues nada más un Dios puede hacer que pierdas la conciencia, la postura, que tengas esas convulsiones tan fuertes y que además después de un momento, porque las crisis son autocontroladas, te recuperes y te pares como si no hubiera pasado nada, ¿sí? Y de hecho el término epilepsia viene de un término latín que lo que significa es ser sobrecogido abruptamente, ¿sí? Que es lo que normalmente pasa cuando la gente tiene convulsiones generalizadas del tipo de movimientos repetitivos y extensiones más o menos sostenidas, que es lo que llamamos convulsiones tónico-clónicas, ¿sí? Este concepto, aunque ya evidentemente desde los griegos se pensaba que era sobrenatural, pues había gente un poquito más analítica, como el caso de Hipócrates, y él argumentaba que pues finalmente, como todas las enfermedades, debería de tener un origen natural, ¿no? Y me pareció importante destacar que además el hecho por el cual consideraban a la epilepsia como sagrada era realmente por la imposibilidad de comprender el origen de la enfermedad y la imposibilidad de controlar ese signo que era el más evidente y que eran las convulsiones, ¿sí? Entonces hay que acordarnos de los filósofos griegos porque creo que es bastante importante y relevante que dejemos de considerar cosas que son sobrenaturales solo porque no las comprendemos, ¿no? En la época de Cristo, pues evidentemente tenía que ver con los demonios y los espíritus. Los pacientes epilépticos siempre han sido maltratados en el sentido de que pues al no entender por qué se están presentando las crisis, han sufrido las intervenciones pues más brutales de muchos padecimientos de la especie humana, ¿sí? Entonces, bueno, algunos eran aislados, maltratados, un poco como en la novela de Metamorfosis de Kafka, ¿no? Escondidos allá en el último rincón para que nadie los viera convulsionar. En la historia de las familias reales europeas hay muchos casos de príncipes, princesas que tenían epilepsia y que eran escondidos. En vez de ser tratados, eran escondidos y desarrollaban otras secuelas, ¿no? Después, por las mismas convulsiones. Otra cosa que también se hablaba mucho durante el oscurantismo es que la epilepsia era una enfermedad que tenía que ver con la luna. Algo tiene que ver, pero no específicamente con la luna, sino con la forma en que se regulan algunos ciclos biológicos que se asocian con los 28 días del movimiento lunar, ¿no? Bien, posteriormente pues empezó para la Edad Media que la causa de la epilepsia tenía que ver con que se producía demasiado líquido en el cerebro, en la cabeza, ¿sí? Ya de alguna manera existía una asociación de las crisis con el cerebro y entonces se podían hacer procedimientos para disminuir la presión del fluido cerebral. Si aquí vemos que está haciendo una sangría y fíjense que específicamente se está haciendo un sangrado en la cabeza. Se podría haber hecho en cualquier otra parte, pero no, ya lo estaban haciendo en la cabeza. De alguna manera tenían ya cierta idea de que algo tenía que ver con el cerebro, particularmente porque en algunos animales que presentaban crisis, al abrirlos veían que había alteraciones en el cerebro, desde no tener una parte del cerebro o hasta tener un tumor o finalmente tener un tamaño o una forma o un color diferente del que habitualmente tenían,
¿sí? Y también se pensó que la epilepsia podría ser una enfermedad infecciosa, ¿sí? Todas estas ideas, afortunadamente, ya han sido descartadas. Consideramos a la epilepsia como una enfermedad de origen natural. Se define como un síndrome neurológico porque es un padecimiento que tiene múltiples signos, múltiples síntomas y múltiples orígenes, ¿sí? Entonces realmente no hay un solo tipo de epilepsia, sino que hay varios tipos de epilepsia y por eso se le considera un síndrome, ¿sí? Es importante mencionar que muchos otros desórdenes neurológicos cruzan o cursan por epilepsia y que los pacientes epilépticos cursan también con otros trastornos neurológicos, ¿sí? Eso también habla de que hay un origen natural en la función de nuestro cerebro. Bien, epilépticos en la historia ha habido muchos. Aquí algunos, ¿no? No están todos. Y los que están aquí realmente es porque en algún momento presentaron una crisis convulsiva evidente a la vista de cualquiera, ¿sí? Pero, por ejemplo, en el caso de Einstein, se dice que él también era epiléptico, pero él no tenía epilepsia convulsiva. Sus crisis eran de ausencia. Se desconectaba unos segunditos y luego ya volvía a reaccionar, ¿sí? Bueno, y hay diferentes casos, algunos más dramáticos, otros menos dramáticos, probablemente por la reacción aquí de los más jóvenes, pues uno de los casos recientes, más conocidos, más populares, es el de Cameron Boyce, ¿no? Que él tenía epilepsia y murió en un ataque súbito de epilepsia, ¿sí? Murió. No lo pudieron sacar del ataque, no lo pudieron controlar, y finalmente muere porque las convulsiones clónicas generalizadas tienen procesos tónicos donde el corazón se detiene, ¿sí? Y mueres. Bien, si bien la epilepsia puede afectar a todas las personas, hombres, mujeres, también quiere hacer un comentario aquí. ¿Ven una mujer? ¿Ustedes piensan que no ha habido mujeres epilépticas? Pues claro que sí, pero si ustedes buscan imágenes rápidas en Google de mujeres que han sido epilépticas, no aparecen fotografías. Sí van a encontrar que hay una incidencia alta y que particularmente en el caso de México, después de la menopausia, aumenta la incidencia en la mujer. Van a encontrar información, pero fotografías de mujeres famosas, porque además le puse así, personajes famosos que han padecido epilepsia, y todos eran hombres, ¿no? Luego entonces le puse mujeres famosas y no me salió ninguna foto, ¿no? Y claro que ha habido mujeres con epilepsia y que son famosas. Hay un video de la escritora Pastrana, acuérdenme de su nombre completo, no me acuerdo, pero ella es epiléptica, ¿sí? Hasta hace muy poco y en un evento justamente de epilepsia ella reconoció ser epiléptica, ¿sí? Pero como que nadie sabe, o nadie lo reconoce, o nadie lo asocia, ¿no? Les paso el dato ahorita, a ver si viene la memoria a mi cerebro del nombre completo de la escritora. Bien, entonces eso me llamó mucho la atención y no crean que es la primera vez que hago la búsqueda. Hoy la volví a hacer justo para ver si podía agregar algo y no me salió. A lo mejor no estoy haciendo bien la búsqueda. Bien, entonces, si bien decimos que la epilepsia está en diferentes especies animales, que puede estar representada en cualquier persona de cualquier origen económico, de cualquier origen étnico, de cualquier sexo, sí hay indicadores particulares de la incidencia de la enfermedad, ¿sí? Entonces, se sabe que la incidencia de la enfermedad aumenta significativamente en los extremos de la vida, ¿sí? En recién nacidos,
Nacidos prematuros o durante los primeros meses de la vida, la incidencia es más alta. Y también, pasando los 60 años, la incidencia es más alta, ¿sí? En ambos casos, la incidencia en los extremos de la edad de la vida se asocia con las mayores probabilidades de un daño y también con la biología del sistema nervioso. En ambos casos está asociado con esos procesos, ¿sí? En cuanto a la incidencia por sexo, es particularmente significativa la susceptibilidad de los niños varones recién nacidos, ¿sí? Eso tiene que ver con el desarrollo. Los niños varones tienen un desarrollo un poquito más lento, retrasado, en cuanto a la maduración de los circuitos neuronales, porque la reorganización es diferente, se tarda más, ¿sí? Y no es para hacer discriminación, es para entender, ¿sí? Por eso es más fácil que una niña de 5 años entre a la primaria y le vaya bien y se adapte, que un niño varón, a ellos les va a costar más trabajo. Y es porque hay circuitos que todavía no terminan de madurar. Hay muchos trabajos muy buenos, clásicos, que caracterizan esas diferencias, ¿sí? Y no es que sean bueno o malo, es su biología, ¿sí? Sin embargo, si entraran los niños más adelante, a lo mejor con un año de edad más, estarían en el mismo nivel, ¿sí? Y la ventaja después es que al principio los niños como que no pueden poner atención, lo voy a decir así en palabras comunes de las maestras, es que el niño no puede poner atención, ¿no? Pero después se enfocan demasiado, ¿verdad? Entonces van cambiando y a veces no coinciden cronológicamente en la historia académica con los mismos rasgos hombres y mujeres, aunque al final vamos a tener un nivel de maduración similar. Simple y sencillamente los tiempos son diferentes por nuestra biología. Bien, entonces, en cuanto a la edad, pues hay una diferencia en la incidencia de la enfermedad, se aumenta en los extremos de la vida. Generalmente en los recién nacidos son más susceptibles los niños varones y después de los 60 años son más susceptibles las mujeres. ¿Por qué? Porque otra vez volvemos con la biología. Las mujeres dejamos de ovular, nuestras hormonas cambian, nuestras hormonas tienen efectos muy significativos en nuestro cerebro. En el caso de las mujeres, nuestro cerebro se está remodelando cada 28 días, o 30 o 32, dependiendo del ciclo biológico de cada quien, ¿sí? Y no es para que nos enojemos, o sea, a lo mejor sí nos enogramos a veces, pero no somos nosotras, son nuestras hormonas en el cerebro. Y también nosotros como mujeres tenemos que aprender a entender eso, ¿no? Y resulta que se expresan muchos receptores en nuestras neuronas que después de que las hormonas sexuales se retiran, pues están ahí vacíos, sin que nadie ocupe esos receptores. Y las neuronas empiezan a ser más susceptibles, a ser excitadas e incluso a morir, ¿sí? Entonces, por eso también en el Alzheimer, en el caso de las mujeres, lo más común es que aumenten los signos de alguien que ya está predispuesto al Alzheimer después de la menopausia en el caso de las mujeres, porque bajaron las hormonas. Esas hormonas que de repente nos enloquecen cuando estamos todavía ciclando, que así es como normalmente le llamamos al proceso de ir cambiando de niveles hormonales, ¿sí? Nos enloquecen en ese momento, pero después nos van a hacer falta, ¿sí? Y también el cuerpo se tiene que ir adaptando a esa disminución de esas hormonas. Entonces, la disminución de las hormonas hace que, en particular, después de los 60 años, haya más casos de epilepsia en mujeres, ¿sí? Miren, aquí está la imagen del cuadro que sufrió justamente Cameron Boyce. Él tuvo una crisis epiléptica con muerte repentina inesperada, ¿sí?
Es un cuadro que se llama SUDEP, se puede presentar en los bebés, es muy común en los bebés recién nacidos, pero también se presenta en los jóvenes y como en el caso de Cameron, pues falleció, no lo pudieron controlar. Sí. ¿Qué edad tenía? Pues no sé, ¿qué tendría? ¿16, 18 años? Pues yo digo como 16, 18 años, de acuerdo más o menos al tiempo que lo estuve viendo en la televisión, ¿no? Porque pues es un niño actor que lo vimos desde muy chiquito. Sí, estaba muy joven todavía. También hay síndromes epilépticos que se asocian a periodos específicos del desarrollo. Entonces hay, y curiosamente es también con una incidencia más alta en los varones, entre los 10 y los, sí, pues yo creo que sí, entre los 17 años, que ahí hay un pico de hormonas esteroideas para los varones, y en el caso de las mujeres también hay un pico de incidencia de la epilepsia justo cuando empiezan a menstruar. Bien, entonces, ¿cuál es la fisiología y la biología, evidentemente, atrás de las crisis? Como dice aquí, las crisis se presentan, a ver, no me da la... Ahí está. Las crisis se presentan cuando un grupo de neuronas cerebrales descargan de forma repentina, excesiva y sincrónica, y esto produce alteraciones, ya sea motoras, cognitivas, sensoriales, autonómicas, psíquicas, identificables. Las más fáciles de identificar, pues, son las motoras, ¿no? Las demás solamente las vamos a identificar con un grupo de estudios o siendo muy observadores con el paciente epiléptico, ¿sí? Estas crisis de ausencia donde se desconectan, también hay de diferente nivel. Hay gente que está sentada, no pierde la postura, solo deja de hablar y de responder a los estímulos. Pero pues al principio alguien puede pensar, es que no me escucha, ¿no? Entonces como que se tiene que ir repitiendo para verlo. Hay crisis de risa, ¿no? Que son las crisis gelásticas. La gente le da un ataque de risa. Hay crisis, se ríen tanto que luego terminan llorando, ¿eh? Hay crisis también de tipo paranoide, ¿sí? O esquizoides, o que ya también se confunden con la esquizofrenia, ¿no? Entonces la gente empieza a ver alucinaciones, y las sensoriales pues tienen que ver con muchas sensaciones particulares. La cuestión es que la sensibilidad a esa sensación aumenta tanto que la gente puede entrar en pánico, ¿no? Bien, entonces estas crisis se presentan porque evidentemente hay alteraciones en la actividad neuronal y en la liberación de las sustancias químicas que el cerebro necesita y sus células necesitan para comunicarse, ¿sí? No me voy a entretener mucho en esto porque creo que no tenemos mucho tiempo. La actividad cerebral la podemos medir a través de registros electroencefalográficos, y esos registros electroencefalográficos son el primer procedimiento cuando vemos a alguien que convulsiona por primera vez, ¿sí? Hay que saber cómo está su actividad cerebral e identificar el sitio donde se originan las crisis. Al sitio donde se originan las crisis le llamamos foco epiléptico, pero desde ese sitio puede haber propagación de la actividad eléctrica. Por ejemplo, aquí vemos un trazo y vemos que son solo algunos electrodos los que están generando descargas. Esa sería el área del foco, sería el área origen. Pero después de que se originan en un sitio, pueden mantenerse así, localizadas, o pueden generalizarse prácticamente a todos los electrodos que nos coloquen en el cerebro cuando nos hagan el electroencefalograma, y que es justamente también lo que vemos aquí. Este es un electroencefalograma de una crisis ya generalizada. Para que se generalice, antes tuvo que haber una propagación, ¿sí? Entonces hay un foco epiléptico, la actividad epiléptica se propaga a las demás neuronas y se puede generalizar. Entonces la actividad cerebral aumenta, ¿sí? Y hay un desequilibrio en la inhibición-excitación del sistema nervioso y en la liberación de neurotransmisores, evidentemente en favor de la excitación, ¿sí?
Pero los gráficos que vemos aquí y que suben y bajan y suben y bajan y suben y bajan es porque hay al mismo tiempo excitación, inhibición, excitación, inhibición, excitación, inhibición, ¿sí? Y pues pasa algo en el cerebro como cuando aprendemos algo nuevo y que la actividad eléctrica como que se conserva y mantiene un ritmo. Eso también pasa aquí, solo que para la parte patológica. Sube y baja, sube y baja, sube y baja tantas veces que entonces se vuelve sincrónico, ¿sí? Y se puede mantener por mucho tiempo. Las crisis normalmente son autocontroladas y duran unos cuantos segundos, la persona se recupera, pero tenemos casos de pacientes epilépticos, generalmente cuando tienen alteraciones muy graves en el desarrollo de su cerebro, que pues pueden pasar las 24 horas del día convulsionando, ¿no? Prácticamente para que sobrevivan tienen que inducir un coma para que estén ahí y no verlos convulsionar de manera motora y que su corazón no corra el riesgo de detenerse. Pero el cerebro, si registramos en muchos de esos casos, aunque estén en coma inducido, su cerebro está descargando, ¿sí? Bien, y eso nos permite clasificar a las crisis como focales, cuando hay solo una región específica del cerebro donde están las alteraciones. Pueden ser simples, motoras, somatosensoriales, autonómicas o psíquicas, son las más comunes, por eso tiene el número 1. Las crisis simples se pueden volver complejas cuando además hay pérdida de la conciencia y una tendencia a que se generalice. Estas son el número 3. Así como las simples son muy comunes, también son muy comunes las crisis generalizadas, y que son las que históricamente están en los libros, en las fotografías, en pinturas, en los códices de las tribus originales de América. Hay reportes de casos de epilepsia, ¿sí? Y son crisis convulsivas, generalmente las más evidentes, de tipo mioclónico, clónico, tónico y tónico-clónico, ¿sí? Un clono es un movimiento repetitivo, eso es un clono. Un tono es cuando se sostiene una extensión muscular, ¿sí? Y entonces, bueno, hay diferentes combinaciones, ¿sí? Las tónico-clónico generalizadas pues son las más severas y son las que pueden llevar a que se presente un infarto. En los modelos experimentales, cuando estamos evaluando anticonvulsivos o tratamientos o caracterizando las crisis, pues nuestros animalitos de laboratorio siempre van a morir en una convulsión tónico-clónica generalizada donde se sostiene el tono. Es porque nuestro corazón no soporta ese tono muscular, ¿no? Y bueno, también tenemos las no convulsivas, donde están las de ausencia, y las atónicas. Entonces, la de ausencia es desconexión, generalmente cognitiva, y las atónicas, la gente se cae al piso, no convulsiona, pero se cae al piso. O sea, pierden el tono muscular completo. Son menos comunes, ¿verdad? ¿Las no convulsivas eran como las que le pasaban a Einstein? Sí, son de ausencia, se desconectan, dejan, no sé, se van a otro mundo y vuelven a poner, pero no se caen al piso. Bien, y tenemos un gran grupo de crisis no clasificadas, ¿sí? Hay muchas formas de clasificar la epilepsia, esa es la más simple. Entonces, tenemos aproximadamente 70% de los casos de pacientes epilépticos que no sabemos cuál es el origen de su epilepsia, y apenas el 30% que sabemos cuál es su origen porque la epilepsia se presenta después de un daño, o sea, es secundaria a un golpe, a la falta de oxígeno, a la falta de glucosa, ¿sí? A un accidente cerebrovascular. ¿Ok? Las epilepsias que no sabemos cuál es su origen, pues entonces decimos que son idiopáticas, y un porcentaje de ellas se ha visto que tienen un origen genético, que es justamente lo que nos presentan en esta gráfica de pasteles, ¿no? Entonces, ¿sí?
Dentro de las idiopáticas, si se fijan, al menos el 0.5% puede tener un origen genético, el 14% también, pero todavía no está identificado, y un 54% no sabemos, todavía no sabemos, ¿sí? Las demás, alrededor del 30% que decíamos, aquí en la gráfica nos dice específicamente el 31.5%, son producidas por un trauma, un tumor, un infarto cerebral, una infección o un cuadro degenerativo. Hay una causa, ¿sí? Y lo más grave de la epilepsia es que además, con el tiempo que el paciente es epiléptico, porque afortunadamente la mayoría sobreviven con la epilepsia, pero con el tiempo van a presentar lo que se conoce como resistencia farmacológica, ¿sí? Entonces, alrededor del 30% de los pacientes presentan resistencia farmacológica. En ese sentido, ustedes han oído hablar de los fármacos antiepilépticos. Bueno, les platico que ya no les llamamos antiepilépticos, son anticrisis, porque la epilepsia como tal no la van a curar, solamente van a controlar las crisis. Incluso en algunos textos en español nos hablan de tratamientos anticríticos. Están hablando para el control de las crisis. ¿De acuerdo? Entonces, hay farmacoresistencia. Y todos estos mecanismos que nos impiden manejar adecuadamente la epilepsia, garantizar que el paciente no se golpee, no se dañe, que no progrese hacia un retraso cognitivo severo, etcétera, y la incidencia que decíamos de más de 50 millones de personas en el mundo justifica claramente que sea un problema de salud en el que los gobiernos deben de invertir, ¿sí? ¿Por qué? Porque además, pues los fármacos antiepilépticos o anticríticos son caros, ¿no? Algunos ya están en el sistema de salud, pero desgraciadamente son los menos eficientes o los más de uso general que no sirven para todos los tipos de epilepsia, ¿no? Entonces la epilepsia es cara, representa el 13% de las urgencias médicas, ¿sí? Se aumenta el riesgo de morir hasta en 3 veces, aquí pusieron 2.5, pero la OMS dice que hasta en 3 veces al padecer epilepsia se aumenta el riesgo de morir, ¿sí? Se aumenta el riesgo para padecer otros trastornos y particularmente los accidentes. Los enfermos epilépticos, aunque hayan logrado controlar sus crisis, no deben de manejar. ¿Por qué? Pues porque hay muchas condiciones que, aunque estén controladas en sus crisis, pueden volver a convulsionar. Desvelarse, tomar café, estar estresado emocionalmente. Simple y sencillamente, hace varios años, hace como 20 años, hubo un accidente muy fuerte en Avenida López Mateos de una persona que era epiléptica, estaba conduciendo y lo que la hizo convulsionar fue simple y sencillamente el claroscuro de pasar por los árboles. Entonces la avenida, las sombras, luz, sombra, luz, sombra, luz, sombra, luz, sombra, fue suficiente para hacerlo convulsionar, ¿sí? Por eso también en muchas películas, yo me acuerdo que en la película esta de los Avengers, pusieron ese letrero, ¿no?, al iniciar, que era un riesgo para las personas que tenían epilepsia ver la película, precisamente por todos los flashes de luz. Ajá. Y hay un modelo de epilepsia en monos babuinos, uno de los más clásicos, que es justamente por usar flashes de luz que convulsionan espontáneamente, ¿no? Dígame. Bueno, yo como paciente de epilepsia, así me pasa a veces que hay en el camión y una señora le llega un mensaje y le llega un flash. Entonces yo estoy así como... Pues hay que pagarlos, hay que cerrar los párpados. ojos? Sí, sí es recomendable. Sí, cierro mis ojos de que, ¿por qué traen su celular con flash cada que les llega un mensaje? No entiendo, porque digo, la verdad es que sí nos afecta, a veces no sabes quién tienes al lado, y yo con la epilepsia, y que sí me afecta mucho la luz, la mía es epilepsia tónico-clónica generalizada, entonces pues estoy así, y ya nada más me volteo
estoy así, me pongo unos lentes de sol que siempre cargo, porque digo, la luz siempre me afecta, o sea, los cambios de luz, o veo un foco así, pim, 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 y yo, no, déjenme voy, porque esto me puede causar una convulsión. Sí, sí, sí. La luz estrombótica puede hacer que alguien convulsione, ¿no? Por eso también la retiraron de muchos, ¿cómo les dicen ahora? No sé, antes eran discotecas, luego fueron antros, luego no sé, ya qué más sean. Bueno, entonces es un problema de salud. En México las cosas también son igual de graves, ¿sí? En México está estimado que aquí sí están registrados. Son casi 3 millones de pacientes epilépticos. Y bueno, pues como es el registro de México, puede ser que muchas personas no estén registradas porque ni siquiera se han acercado al sistema de salud, particularmente en las poblaciones alejadas que no tienen un centro médico y pues que no tienen los recursos tampoco, ¿no? O que prefieren, como decíamos en la época del oscurantismo, ocultar que su hijo o su hija tienen epilepsia. Pues puede ser muchísimo más. Pueden ser muchísimos más, sí. Pero registrados, estos sí son los que están registrados, son casi 3 millones de pacientes con epilepsia. Un paciente epiléptico puede gastar en promedio 4,500 pesos mensuales en medicamentos. Entonces, claro que necesitamos apoyo por parte de los gobiernos para este tipo de enfermedad, no solo para que se estudie y se conozca mejor, sino para que el tratamiento que los pacientes reciban realmente sea el adecuado, porque muchos pacientes epilépticos no tienen los 4,500 pesos, pues compran el antiepiléptico más barato, aunque no les controle bien las crisis, ¿no? Aunque estén convulsionando. Claro que entre convulsionar 3 veces a la semana y convulsionar una vez a la semana hay una diferencia, pero podrían estar sin convulsionar meses con el tratamiento antiepiléptico adecuado, ¿sí? Y pues como veíamos antes, bueno, ya lo habíamos comentado, en México hay una escuela muy grande de neurólogos. Y además están los biólogos, los químicos farmacobiólogos, los biotecnólogos que están insertándose en ese espacio, ¿sí? Y en ese sentido, pues me siento afortunada, yo soy bióloga y estoy insertada en ese espacio. Ya he tenido la fortuna de que me inviten a foros de médicos, neuropediatras, neurólogos o epileptólogos, para revisar estos temas tan básicos acerca de la epilepsia. Ahorita prácticamente yo les describí nada más la enfermedad y creo que como hablo mucho, ya no voy a alcanzar a hablarles mucho más, ¿no? Pero pues he tenido la fortuna de trabajar en la epilepsia como bióloga, particularmente porque creo que mucho de lo que hemos conocido en epilepsia es a través de modelos experimentales. Y esos modelos experimentales pues son en diferentes especies y quién mejor para conocer la biología de otras especies que no son solo el humano que los biólogos, ¿sí? Y yo les decía hace un rato, tenemos modelos de epilepsia en moscas, en peces, en reptiles, algunas especies ya se dejaron de usar, pero hubo estudios en gatos, en perros, pero bueno, ya hay así como una empatía muy grande de la humanidad y pues ya no es fácil hacer esos estudios, ¿no? Y finalmente, como que la gente no le cae tan bien el pez cebra, porque ahora se hacen muchas cosas en pez cebra de epilepsia. A lo mejor no somos tan empáticos con el pobre pez cebra, pero al final todas las especies de animales van a sufrir durante las convulsiones. Eso no podemos dejar de reconocerlo. Sin embargo, pues es nuestra estrategia para conocer y desarrollar nuevos tratamientos, que es la parte en la que yo he tratado de influir de alguna manera. Les cuento nada más que desde mi tesis de licenciatura estoy trabajando con la epilepsia, ¿sí? Y con este grupo de laboratorio de neurobiología, en el año de 1996 logré publicar mi tesis de licenciatura, justamente tratando de controlar las crisis con fármacos que controlaban la excitación. Entonces, a partir de esto, yo he seguido trabajando con la epilepsia, con un mecanismo de excitotoxicidad, daño por exceso de excitación, ¿sí? Y donde hemos visto que hay alteraciones
en diferentes sistemas de neurotransmisión, entre ellos en la neurotransmisión GABAérgica, que ya lo leían en la presentación. El GABA es un aminoácido neurotransmisor que tiene efecto inhibidor en el estado adulto. Se pierden las neuronas GABAérgicas, se pierde el control y puede haber crisis, ¿no? Que es parte de las cosas que hemos publicado. Cuando quieran podemos hablar de temas más especializados sobre mecanismos, pero este modelo nos ha llevado a más trabajos, y ahorita estamos muy concentrados con tratar de adelantar la madurez del sistema GABAérgico, porque resulta que el GABA en etapas muy tempranas del desarrollo produce excitación y después produce inhibición. Es un neurotransmisor que transmuta su efecto, cambia su efecto durante el desarrollo. Y si yo puedo hacer que cambie más pronto, pues voy a poder hacer que se controlen las crisis, y que es justamente en lo último en lo que hemos estado trabajando. Esa inhibición depende de la expresión de esta proteína, que es un transportador de potasio y cloro, ¿sí? Que su perfil normal es el de la línea continua, ¿sí? Ese es su perfil normal en la ratita, en una región de la corteza cerebral, y yo le doy un tratamiento con el que hago que se adelante la expresión de este transportador. Y no solo se adelanta la expresión, sino que realmente los animales son más resistentes a las crisis. ¿Cómo sé que son más resistentes? Pues porque con un modelo de epilepsia ninguno se muere, ninguno se murió. Aunque sí convulsionan y tienen algunos signos convulsivos, ninguno se murió. Son más resistentes porque yo hice que la inhibición GABAérgica fuera inhibidora más pronto, ¿sí? Y ahorita estamos en eso. Ya vimos que funciona en los machos. ¿Qué es esto? Ya vimos que funciona en las ratitas hembras, ¿sí? También se aumenta la expresión del mismo transportador. También las hembras son más resistentes a las crisis. Como el desarrollo es diferente, aquí las hembras no se mueren, pero sí tienen un número de convulsiones tónico-clónicas generalizadas. En las que no tienen el tratamiento, el número de crisis tónico-clónicas generalizadas es de 2 a 7, y en las que tienen el tratamiento es de 1 a 3. Entonces estamos disminuyendo en 50% el riesgo de que las hembras, ratitas en este caso, se mueran. Y este efecto parece perdurar hasta la edad adulta. Es una tesis que todavía no terminamos, pero bueno, pues ya dio pie. Estamos tratando de que se considere como una estrategia para la epilepsia en niños que ya son susceptibles por su desarrollo o su inmadurez en el desarrollo, de controlar la excitación, porque el tratamiento que estamos dando es algo que excita al cerebro en esa etapa de inmadurez, pero lo excitamos de manera controlada y resulta que esa excitación ayuda a que se establezca la inhibición más pronto, ¿sí? Y en eso estamos, esa es nuestra línea. Seguimos con epilepsia y con un trabajo pues de grupo, muchos investigadores, muchos alumnos, como les han dicho todos los que han hablado aquí, que ya tienen algo de años en esto. Tenemos mucha colaboración a partir de alumnos de pregrado, de posgrado, que hacen sus tesis, que siguen su trayectoria como investigadores. Tenemos colaboraciones, están los maestros que quedaron, ¿se acuerdan que les dije que el laboratorio de neuroquímica tenía como jefe de laboratorio a un hijo académico del doctor Alfredo Feria Velasco y que fue en su momento el doctor Carlos Bea Zárate? Y tenemos grupos de colaboración. La doctora Sandra Orozco no está en nuestra institución, ella está en el IMSS, pero también es hija académica del doctor Alfredo Feria Velasco y seguimos colaborando con ella. La colaboración con ella es muy interesante porque al estar ella en el IMSS, ella sí tiene acceso a muestras de humano. Entonces hemos podido medir estas proteínas que ya medimos en las ratitas, también las hemos podido medir en las muestras de humano. Y sabemos que sí son importantes en la epilepsia en el humano. Por lo tanto,
pues no es tan descabellado pensar que una excitación controlada en el recién nacido le puede ayudar a disminuir su riesgo de epilepsia. Todos estos trabajos, pues además de tener la participación de estos alumnos y muchos más, yo dirigí la primera tesis de licenciatura en el año 1999, ¿no? Entonces ya me ha tocado dirigir muchas tesis de licenciatura, de doctorado apenas van como 5 o 6, pero de licenciatura sí ya son varias. Y son alumnos que han trabajado con modelos experimentales de epilepsia. A través de los apoyos institucionales, ¿sí?, tanto por parte de la universidad, por el CUCBA, por el PROMED, por el COETSIJAL, como por el CONACYT, hemos logrado seguir avanzando. Ahorita estoy un poquito distraída de la investigación, pero no me alejo completamente y mantengo eso pues justamente a través de las colaboraciones, de los grupos de apoyo y también a través de la divulgación. Ya les decían pues que soy divulgadora y soy alguien que al tener la formación también en la parte de hacer investigación, cuando divulgo me lo tomo muy en serio, ¿sí? Y si no sé algo, mejor digo no sé, que a inventar cosas. ¿Sí? Entonces, ahorita tenemos un problema con la divulgación y se ha dicho en los foros del CONACYT, porque de pronto todo el mundo quiere hacer divulgación y de pronto todos son divulgadores, ¿sí? Y en foros de divulgación serios se ha criticado la divulgación que todo el mundo quiere hacer, ¿no? Y los divulgadores nos echan tierra a los que hacemos investigación porque nosotros decimos que podemos hacer divulgación y los divulgadores dicen que no, que para eso hay que formarse como divulgadores, ¿no? Y en la UNAM hay licenciaturas y maestrías, ¿sí?, para formarse en divulgación científica, ¿no? Y hay sociedades también de divulgación científica, ¿no? En realidad yo creo que si un científico no puede hacer divulgación científica es que todavía no entiende lo que está haciendo en el laboratorio, ¿no? Es difícil, sí, porque a veces, pues hay gente, yo también, a veces debo de caer en eso, en que somos muy técnicos, ¿no? Pero tarde o temprano, y lo hacemos todo el tiempo, porque estamos enseñando todo el tiempo en el laboratorio, trasladamos al lenguaje muy sencillo lo que nosotros ya tenemos muchos años entendiendo y que apenas queremos que nuestros alumnos aprendan. Entonces, en el laboratorio todo el tiempo haces divulgación. Con cada alumno que llega a preguntarte, ¿qué se hace aquí? ¿Puedo hacer mi tesis aquí? Lo estamos haciendo. En la clase, en las clases que damos, porque somos docentes, también hacemos divulgación, ¿sí? Entonces, bueno, yo no estoy de acuerdo con los divulgadores, los científicos debemos poder hacer divulgación, ¿sí? Y además debemos hacerlo con compromiso, ¿sí? Si de veras somos tan buenos en lo que hacemos, porque a veces hay científicos que se ponen en ese papel, que son los más buenos en lo que hacen y no hay nadie más que ellos, pues entonces, sin ningún problema, deben poder de ser capaces de divulgar lo que están haciendo en lenguaje general para todos, sin tecnicismos. Evidentemente también tienen que ser buenazos para difundir en los foros especializados, ¿no? Pero la difusión científica, ya sea por los artículos, por los capítulos, por los libros, las tesis, las participaciones en congreso, tiene un impacto como del 1% en relación a lo que podemos hacer como divulgadores, ¿sí? Y en enfermedades como esta, evidentemente, hay que incidir en la divulgación para que la gente conozca sobre la enfermedad, entienda por qué se mete en proyectos de investigación para seguir estudiando la epilepsia, que si bien ha acompañado a la historia de la humanidad por todos estos años, sigue siendo un problema de salud a resolver, ¿sí? Entonces, pues de mi parte, gracias. Les dejo esta última diapo sobre las características generales de la epilepsia, que nos tratan de resumir un poco lo que vimos, ¿sí? Cuál es
Descripción de la epilepsia, desorden crónico cerebral caracterizado por la aparición recurrente de crisis que se originan cuando un grupo de neuronas descarga de manera excesiva y sincrónica, pueden ser focales, generalizadas, convulsivas o no convulsivas, con signos y síntomas diversos que hacen que hablemos de un síndrome epiléptico o de epilepsia. Dijimos que el 30% produce farmacoresistencia y que es un padecimiento neurológico que produce la mayor cantidad de muertes en el mundo. ¿Sí? Cualquier persona puede padecerla y estas son las incidencias a nivel mundial y en México, ¿verdad?, que mostrábamos hace un rato. Entonces, de mi parte es todo, les agradezco mucho su atención y quedo abierta a cualquier pregunta o comentario. Muchísimas gracias, doctora. Abrimos el espacio de preguntas. No sé quién guste. La compañera. Ok. Hola, buen día. Hola, ¿qué tal? Tengo una pregunta respecto justamente a las causas. Entiendo que el 70% está, pues, sí, que no se sabe bien la causa originaria, ¿no? ¿Y qué tan probable cabe que esta causa sea psicogenética? O sea, que tenga un origen por problemas psicológicos, ya sea por un trauma psicológico. ¿Qué tan relacionado podría estar? Por ejemplo, hay investigaciones acerca de trauma o de trastorno de estrés postraumático, donde hay un cambio en el cerebro después de un trauma, ¿no? Entonces, ¿podría pasar eso, que la causa sea de ese origen? Sí. Sí hay casos reportados de crisis psicogénicas, serían psicogénicas, pero ¿qué es lo que observamos? La gente manifiesta tener generalmente son convulsiones clónicas o que se ven, ¿sí? La gente actúa su crisis. ¿Por qué? Porque cuando tú haces el registro electroencefalográfico no encuentras alteraciones, ¿sí? A pesar de que está moviendo la mano derecha, no se activa la corteza motora izquierda, entonces no hay un origen neurológico real. Entonces sí ha habido casos de gente que manifiesta tener crisis, pero que cuando se le hacen los estudios, pues se ve que no hay un sustrato neurobiológico que nos diga que realmente es epiléptico. ¿Sí? En relación al estrés postraumático, pues en realidad sí, como usted dice, hay incidentes que pueden ser demasiado significativos e inducir una serie de modificaciones neuroquímicas en el cerebro, donde particularmente las hormonas que se producen a nivel de las glándulas suprarrenales, los corticoides, tendrían un efecto significativo cambiando la actividad cerebral y dando origen a más cambios que pues se manifiestan en el estrés postraumático, ¿no? De gente que no quiere salir de su casa, pueden entrar en depresión, ¿sí? Los psicólogos usan el término de que están cursando por un cuadro de desesperanza, ¿sí? Después del estrés postraumático. Y sí tiene que ver directamente con cambios químicos en el cerebro. Por eso hay que buscar ayuda en esos casos. No solamente del psicólogo, necesitamos ir con el psiquiatra, porque necesitamos ayudarle al cerebro a que lo más pronto posible restablezca sus niveles normales de muchos neurotransmisores que están alterados. Muchas gracias. Y otra segunda preguntita, relacionado a los casos donde hay como desconexión, ¿eso podría ser una disociación? Sí puede ser una disociación. Okay. A nivel de la comisura cerebral que conecta el hemisferio derecho y el izquierdo, puede haber una desconexión, se interrumpe. De hecho, hay estudios que han medido cómo se da la actividad cerebral en esa conexión y se ve que antes de la desconexión hay como muchas descargas, y es como después de eso hay como un agotamiento y se acaban las descargas a nivel de la comisura. Sí puede ser una desconexión a nivel de los hemisferios, pero también puede ser una desconexión de las estructuras superiores del cerebro con las estructuras más inferiores o más ventrales, como podrían ser algunos núcleos talámicos y subtalámicos.
que también ahí pierden la conexión. Ok, muchas gracias. ¿Tienes una pregunta? Doctora, pues mencionó usted acerca de que se estaban haciendo más estudios con el pez cebra, y pues obviamente también se hace con ratas, se hacían también con gatos y con perros, y pues ya los animalistas eso pues dijeron que pues ya no. ¿Y qué porcentaje genético puede tener el pez cebra con el humano? Porque se sabe que más o menos el 90% del genoma del ratón es muy parecido al del humano. Entonces, si a los ratones les funciona, es también muy probable que también les pase a los humanos, ¿no? De la misma manera. Y también mencionó acerca de del aminoácidos GABA. Ajá, del aminoácido. Aminoácidos GABA, ¿qué incidencia tiene también con el glutamato monosódico? Que experimentos que se han hecho para saber cuál tiene más incidencia en los humanos, cuál es más importante o cuál es el más relevante para poder propiciar la epilepsia. Primero, en la escala filogenética, pues el pez cebra está bastante alejado del humano. No me sé el dato específico en relación a la relación genómica de semejanza o diferencia, pero es un modelo muy sencillo. Fíjense que una parte muy importante en la que hemos influido los biólogos en general en la neurobiología es en el desarrollo de modelos, ya sea para epilepsia o para otras cosas. ¿Por qué? Pues porque a un médico, por su formación, no se le va a ocurrir hacer un modelo en una sanguijuela, por ejemplo. Está muy alejado. Está como, no, muchos ni siquiera se animan a agarrarlas, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Aparte no conocen, no saben cuál es su evolución, cómo se organiza su sistema nervioso y todo, pero a los biólogos sí se nos ocurre. Y en el caso del pez cebra, pues la forma de inducción de crisis es un sistema nervioso mucho más sencillo y la forma de hacer que convulsionen es nada más poniendo el agente convulsivante en el agua, porque por sus características tegumentarias y todo, difunde. Casi cualquier cosa que usted ponga en el agua, difunde, ¿sí? Y lo hace convulsionar. Y entonces, así como puso el convulsivo, pues pone el anticonvulsivo. ¿Sí? Y es muy evidente, porque pues está ahí en la pecera, transparente, todos lo estamos viendo, y de tener, su nado no es muy rápido, si los han visto a los peces cebra, la mayor parte del tiempo se mantienen flotando, de repente un movimiento para avanzar un poquito, pero nada más. Cuando ustedes ponen el convulsivante, pues la aleta caudal casi quiere salirse del cuerpo, ¿no? Entonces es muy evidente. Sí. Pero es un sistema biológico diferente. El dato de comparativo del genoma no me lo sé. Pero está muy alejado del ratón, me imagino. Sí está alejado del ratón. No sé, o sea, debería de ser de menos del 50%, pero no lo sé. También es cierto que a veces en los genomas tenemos genes que son muy comunes, como les decía a mis alumnos en biología molecular, y los mismos genes que controlan procesos de diferenciación de mi mano, a lo mejor controlan la diferenciación de la aleta, ¿no? Solo que los blancos de esos proteínas que regulan ese proceso, pues son diferentes. Entonces, a veces los genomas no son realmente la parte diferente, en el sentido que los genes que regulan los procesos de desarrollo son los mismos o muy parecidos en casi todos los animales. Lo que varía son los blancos de estas moléculas que son las reguladoras. Okay. Entonces, a veces la variación es muy pequeña, ¿no? Pues, nuestro genoma es casi igual al del mono. Usted dice que del 90, pero hay investigaciones que dicen que del 99, ¿no? Entonces, no somos tan diferentes a nivel del genoma, pero lo que se expresa de cada genoma, eso sí es muy diferente. Y del GABA y del glutamato, el GABA es un aminoácido neutro. Es naturalmente el cerebro lo produce y normalmente, como les digo, fue un aminoácido que se identificó como neurotransmisor inhibidor. Fue el primer aminoácido que se identificó como neurotransmisor por allá de 1949. ¿Sí? Después se identificó el glutamato porque pues el glutamato también era un aminoácido muy abundante en el cerebro. Y curiosamente son los dos más abundantes por su naturaleza como aminoácidos y tienen efectos opuestos en el cerebro adulto. El GABA es inhibidor, el glutamato es excitador.
Y el glutamato monosódico que usted decía, pues ese no existe en el cerebro. No existe. Ese nosotros lo usamos En salchín. como un análogo del glutamato endógeno, ¿sí? Y bueno, hay muchas historias sobre el glutamato, otro día les platicamos más del glutamato, pero al ser un análogo del aminoácido glutamato, pues cuando nosotros lo dosificamos en los animales, puede penetrar al cerebro y producir convulsiones, porque aumenta el nivel de glutamato en el cerebro, particularmente cuando son neonatos. Tiene muchísimos efectos, realmente el glutamato monosódico es modelo casi de cualquier cosa en la que tenga que ver el glutamato, y el glutamato, pues al ser el principal excitador, tiene que ver en toda la función cerebral. Si hablamos, si nos movemos, si aprendemos, tiene que ver con el ácido glutámico. Si liberamos hormonas sexuales, si no, tiene que ver con el glutamato. Si despertamos, tiene que ver con el glutamato. Entonces, el más abundante en el cerebro, pues tiene que ver con muchas funciones. Entonces, nosotros podemos dosificar el glutamato monosódico por diferentes vías, en diferentes edades, y tener modelos de muchas cosas. Distintas. El glutamato monosódico es modelo de inducción de crisis, es modelo de daño cerebral, es modelo de obesidad, es modelo de estrés, es modelo de no aprender, de déficit cognitivo, entre muchas otras cosas, ¿sí? Gracias. De nada. Ay, gracias. Perdón, doctora. ¿Qué sucede con los astrocitos cuando hay una crisis epiléptica? ¿Se crea algún ambiente citotóxico? ¿Hay algún desequilibrio osmótico que crea también una glia limitans o una cicatriz glial? Sí, evidentemente, bueno, casi siempre nos centramos más en las neuronas, pero el exceso de glutamato que libera una neurona tiene que ser controlado por los astrocitos, ¿sí? Entonces los astrocitos responden inmediatamente tratando de mantener los niveles de muchas cosas, no solo del glutamato, sino los del potasio, los de calcio, los de los iones, e incluso controlan el espacio entre células también para controlar la actividad eléctrica de las neuronas, ¿sí? Pueden interponerse entre las neuronas para evitar que se conecten. Entonces, depende mucho del tipo de crisis, lo intenso de las crisis, cuál va a ser la respuesta final y el papel que van a tener los astrocitos. En principio, igual que las células de la microglía, tratan de controlar la condición excitadora, tratan de controlar el daño, pero muchas veces no lo logran y entonces se vuelven cómplices de la situación, ¿no? Los astrocitos pueden llegar a liberar glutamato, ya en un estado patológico, ¿sí? Entonces, no lo liberan con los mismos mecanismos que lo hacen las neuronas, porque los astrocitos no generan impulsos eléctricos, pero resulta que se forman almacenes específicos de ácido glutámico porque se liberó tanto y los astrocitos lo trataron de atrapar todo, que forman almacenes que están ahí y no lo logran degradar porque la degradación es más lenta. Si sigue recibiendo las mismas señales de la excitabilidad, entonces se deshace del glutamato, lo vuelve a mandar al espacio extracelular y promueve que haya más crisis, ¿sí? Entonces sí depende mucho, pues en qué momento particular queramos ver la participación de los astrocitos o de la microglía. En principio intentan controlar y contribuir a mantener la homeostasis del cerebro, pero después pues sí se pueden volver cómplices. Muchas gracias. Pues una vez más, ¿Ya? la última. La última. Venga. Todavía hay tiempo. Sí. Y, bueno, la neta, yo más que pregunta, yo quería felicitar a la doctora. Yo doy ciencias de la salud, por ejemplo. Entonces, estos temas a mí me parecen pues bastante importantes a tratar con la juventud, justamente, porque en muchas ocasiones la divulgación de estos temas pues no llega a todas las personas que quisiéramos que llegara o por los medios que quisiéramos que llegara. Esa es en primer lugar. Y en segundo lugar, cuando mencionó la parte de que en muchas ocasiones desde la divulgación se considera que los científicos no pueden hacer divulgación y viceversa. La realidad es que concuerdo totalmente. Ahorita lo platicaba ayer con Elías y con el equipo de Jaliscience justamente, que
parece que también el tema de la apertura de redes sociales generó esta amplia gama de personajes que se han estado dedicando a hacer divulgación o en ocasiones a tratar de generar comunicación de ciertos temas de los que incluso pues pueden no tener el conocimiento referente a ellos, ya sea manejo de animales o cualquier cosa que implique pues severas incluso afectaciones o mala distribución de la información hacia la sociedad que los está viendo, ¿no? Entonces, para mí me parece importantísimo que haya hecho ese comentario, me parece un comentario bastante acertado, porque ahí es donde tenemos que tener el criterio de quién está haciendo las cosas como debería de hacerse, basándose en la evidencia científica, y quién lo hace básicamente pues para, pues quizá generar ya sea un medio de ingresos o incluso una especie de, pues, popularización. Alimentación del ego. Exactamente. Entonces, no, la verdad está increíble. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. En ese sentido, sí voy a hacer un último comentario, ya nada más para que procedan, y es que realmente la divulgación se ha vuelto algo muy importante. Desgraciadamente se ha vuelto muy importante porque nuestro sistema de educación está muy mal, y con la pandemia empeoró. Entonces la idea de la cuarta transformación, de mejorar nuestro nivel educativo, pues es nomás una idea, porque no lo lograron, ¿no? En el informe de la OCDE acaban de decir que estamos peor que cualquiera de los otros países que en la OCDE tienen el mismo nivel de desarrollo que México. Entonces estamos peor, ¿sí? Y en las estadísticas resulta que ni siquiera el 30% de los adolescentes entre 12 y 15 años están estudiando, están asistiendo a la escuela, ¿sí? Entonces se vuelve todavía más importante la divulgación, porque no se está recibiendo la educación formal necesaria, ¿sí? Y esa es la razón por la que sí voy a reconocer que la cuarta transformación le está dando peso a la divulgación, ¿sí? Y ahorita nadie puede entrar al Sistema Nacional de Investigadores si no ha dado una clase o formado a un alumno de licenciatura al menos y ha hecho divulgación formal de la ciencia, ¿sí? Cuando antes, pues solamente si publicaban artículos entraban, ahora no. Eso sí se lo voy a reconocer a la cuarta transformación, porque en todos los procesos de evaluación del SNI no hay nadie que entre al SNI si no cumple esos 3 criterios. Incluso los SNI, Super SNI 3 y 2 pueden salir del Sistema Nacional de Investigadores si en el periodo a evaluar no tienen al menos 1, 2 o 3 actividades, dependiendo del nivel que pretenden alcanzar en esas actividades, ¿sí? Entonces yo aplaudo, eso sí lo aplaudo, que obliguen a los investigadores realmente a hacer divulgación como parte de su quehacer habitual, ¿sí? Y bueno, pues termino ya. Muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, doctora, antes de terminar, como tenemos un poquito de tiempo, ¿sí? Yo quisiera aprovechar que presento las este tema me parece muy importante. Porque yo personalmente en mi trabajo he visto muchos pacientes con crisis convulsivas que pues cuando uno los ve siente tristeza, además de que el manejo por parte de los médicos también muchas veces dicen, es que está fingiendo, y yo viendo a los pacientes digo, no está fingiendo, pero no sé si es por la carga de trabajo, no sé si es por la falta de conocimiento, por indiferencia, y que los fármacos que hay en el hospital pues hay pocos y dicen, no, pues administrale esto, ¿no? Casi siempre lo único que hay diazepam y a veces no hay. Entonces, una de las cosas que yo pensé que yo podía hacer por eso era, pues, personalmente yo hice invitaciones, bueno, que firmados por el diputado, a mis compañeros de trabajo urgenciólogos, no al director del Colegio de Medicina de Emergencia,
al jefe de neurología pediátrica del Hospital Civil y fui a darles la invitación diciéndoles que podían llevar a sus alumnos, a sus residentes. Pero bueno, es que es difícil que las personas dejen de hacer sus cosas y vengan. Pero ahora algo que pienso que puede funcionar, no por nosotros, sino por esos pacientes, es hacer como un trabajo algo altruista de hacer como un grupo no de divulgación así en grande, sino de ir directamente como ahí al turno, a un turno de trabajo con los urgenciólogos directamente, con los residentes que están ahí trabajando, que son los de urgencias, los de medicina familiar, algo así como un tour hospitalario de preguntas y respuestas sobre crisis convulsivas. Y, por ejemplo, decir, bueno, en el IMSS, por ejemplo, tienen estos y estos fármacos para tratar cuando hay un paciente con crisis convulsivas. Cuando no hay, ¿qué se hace? Porque estos pacientes sufren mucho, porque, bueno, primero llegan a primer nivel y en primer nivel, no, pues, depende del ánimo del médico, de que si está fingiendo, hay no que quiere incapacidad, que no sé qué. Y luego, bueno, de ahí lo derivan a un hospital de segundo nivel. En segundo nivel también depende del trabajo, van a intentar hacer las mismas medidas. Si es fin de semana y no hay neurólogo, se tiene que esperar hasta el lunes. Si ahí no lo pueden resolver, de aquí a que lo mandan a tercer nivel, en tercer nivel se tarda mucho. Y a mí me ha tocado ver pacientes que no dejan de convulsionar y que tienen, bueno, yo no soy neuróloga, no soy urgencióloga, yo ahí nada más soy la enfermera, pero que desde mi punto de vista, con lo que yo he leído y con mi experiencia, que tengo 10 años en urgencias, así que no soy urgencióloga de título, pero ojo clínico sí he desarrollado, pues tienen un mal manejo. Sí. Y que de aquí a que llegan al siglo XXI a que les hagan la cirugía, pues ya pobres pacientes. Entonces, bueno, al menos aquí está la intención, la intención de que se pudiera ayudar a esa gente de alguna manera, y pues la invitación en el futuro, espero no muy lejano, que pudiéramos hacer ese trabajo como un tour hospitalario respecto a crisis convulsivas, ir directamente ahí, por ejemplo, un día en el turno nocturno, decirles a los compañeros, podemos hablar de esto, preguntas y respuestas sobre crisis convulsivas, con la intención, pues, sí, de mejorar a los pacientes. En el caso de los médicos, yo creo, bueno, prácticamente todo lo que dije aquí se lo saben, lo han escuchado, lo han estudiado para sus clases de neurología. Ahí sí es más bien hacer ya una difusión sobre temas específicos, sobre el nivel de daño neuronal, sobre ya cosas más particulares de los mecanismos implicados en epilepsia. Y en ese sentido, y lo digo, o sea, realmente para alguien que no es médico, estar haciendo investigación en un problema médico es bien difícil, ¿sí? Es difícil que el trabajo de investigación básica impacte en la parte clínica. Por eso decía yo hace un rato que la colaboración con la doctora Sandra Orozco es muy importante, porque es una manera de acercarnos más rápido a la parte clínica. Sin embargo, sigue fallando la comunicación. El capítulo mexicano contra la epilepsia de la Liga Internacional contra la Epilepsia está haciendo un esfuerzo, y de verdad están haciendo un esfuerzo muy fuerte en los últimos 10 años, de que en cada congreso, además de que haya todo el análisis de casos clínicos, se incluya la parte básica y se incluya también la parte de la psicología del paciente, de cómo atiendes y cómo tratas al paciente, ¿no? Y abren un foro para el público, y todos los pacientes epilépticos se quejan de mala atención. No nada más en la parte de que el fármaco esté o no disponible, sino en la forma en que el médico aborda la enfermedad. Es una desgracia para México, sí hace falta clínicas especializadas para tratar los trastornos neurológicos. Es cada vez más complicado, hay muy pocos neurocirujanos en México, en el mundo, lo puedo decir. Por eso nuestros cirujanos van a muchas partes del mundo a hacer cirugías. Y pues hace falta esa parte fuerte del sistema de salud. En Guadalajara no había clínica de epilepsia, la acaban de inaugurar este año.
o sea, a pesar de toda esa historia que decimos de la epilepsia con la humanidad, no había una clínica especializada en epilepsia. Un monitoreo de la epilepsia para realmente saber por qué el paciente dejó de responder a un fármaco, pues hay que hacer un monitoreo continuo. Y no había unidades de monitoreo de epilepsia, ¿no? Se acaba de abrir y bueno, evidentemente se abrió en un hospital privado, ¿sí? Pero bueno, ya dijeron que sí van a ser sensibles a los precios y a los casos y tratar de buscar, pero no había, a pesar de todos esos años, ¿no? Entonces hay muy pocas clínicas o unidades de seguimiento para los pacientes epilépticos. Y aquí en Guadalajara pues apenas hay una que nomás tiene 3 cuartos en el hospital, pero bueno, espero que vayan creciendo conforme se vaya viendo la ventaja de dar el monitoreo a esos pacientes. Yo, pues desgraciadamente por la experiencia que tenemos y lo que sabemos, creo que cualquier problema neurológico agudo no debemos esperar a que nuestro sistema de salud responda. ¿Sí? La verdad no. Yo sé que los neurólogos son caros, porque sí son caros. Pero yo creo que tratar de tener un diagnóstico lo más pronto posible es lo más adecuado para cualquier trastorno neurológico. ¿Sí? Ya después, con un diagnóstico, pues ya puede uno recurrir al sistema de salud y tratar de que le den a uno sus medicamentos y lo demás. La verdad es que, pues desgraciadamente esa es nuestra realidad. Yo sí recomiendo mejor hacer un boteo para la consulta y tener un diagnóstico preciso lo más pronto posible en cualquier problema neurológico, incluido la epilepsia. No se diga todos estos problemas de depresión, ¿no? Porque además ahorita pues estamos cursando con muchos problemas de enfermedades emocionales con una alta incidencia y lo más grave pues en la gente joven como ustedes, ¿no? Conste que yo ya no me siento tan joven. Hace rato Javier sí se incluyó en los jóvenes, ¿lo vieron? Dije, mira, que se me hizo muy padre, dije, mira, se incluyó. En los jóvenes, nosotros los jóvenes tenemos que ser. Entonces él se incluyó. Entonces sí es un problema grave y yo, eso es lo primero que desgraciadamente tengo que recomendar. Si alguien tiene un problema neurológico o agudo de salud de otra cosa, lo primero es tener un diagnóstico claro. Y si hay que acudir a la parte privada, pues no nos va a quedar de otra. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos por sus preguntas y su retroalimentación. Doctora Mónica, de nuevo muchas gracias por compartir su conocimiento y por tan interesante ponencia. Le hago entrega del reconocimiento por parte del Congreso. Otro aplauso, por favor, para la doctora. Gracias. Bien.